¿Es esta o es la que entró? Pero igual que conectar. Pescado para Ay, la otra broma que me dijiste, Hola, buenos días. Les saludamos desde la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Mi nombre es Lourdes Rodríguez, soy abogada y nos acompaña María Carolina Quevedo en la actividad de hoy. Buenos días, encantada. La conferencia del día de hoy se llama Criterios del TCJ durante el año 2020 en materia laboral y seguridad social. Mucha de esta información o sentencias que vamos a conversar el día de hoy fue enviada en su oportunidad a nuestros suscriptores. Pero como siempre, al inicio del año hacemos una actividad para conversar sobre cuáles fueron esos criterios que pueden ser favorables o no para las entidades de trabajo. Depende de cuál sea el criterio que haya establecido el Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo si son o no vinculantes esas sentencias. Sí, este año 2020 ha sido bien interesante en materia de las decisiones del TSJ y es un poco lo que le queremos conversar en estos minutos que vamos a estar reunidos. Porque si bien es cierto que las decisiones del TSJ no son vinculantes para los tribunales de instancia ni para terceros, en mi criterio es bien importante que sepamos qué dicen los tribunales al respecto. O sea, nos dan unas luces si sabemos leer entre líneas de qué es o cómo debemos hacer las cosas de manera correcta. Entonces, es una materia lindísima la jurisprudencia y esperamos que sea de su agrado lo que vamos a conversar próximos minutos.
Sí, de hecho, como ustedes saben, venimos de un año 2020 pues un poco accidentado, donde obviamente se alteró pues la planificación no solo laboral, sino personal que cada uno de nosotros tenía. Y eso, por supuesto, impactó lo que fue en la justicia en este país, el Poder Judicial. Tanto así que el Tribunal Supremo de Justicia, si revisamos las sentencias de la Sala de Casación Social, eh, observamos que hasta el mes de marzo, de hecho hasta el 13 de marzo, dictó sentencia y luego entra en un receso. Obviamente tenemos ese decreto de alarma que evidentemente nos prohibía salir a la calle, salvo aquellas actividades principales o fundamentales para la economía del país que eran las que debían mantenerse ejecutándose. Luego en julio observamos que hay nueva sentencia hasta que llegamos a diciembre. En total, la Sala de Casación Social dictó 126 sentencias el año pasado, de las cuales unas son en materia agraria, otras son en materia, por supuesto, laboral y de seguridad y salud. Y aquí conversaremos lo que son las más importantes, o las que fueron las más importantes. Siempre es destacar o recordarles que por favor, hagan las preguntas que consideren pertinentes. Si tienen alguna interrogante pues bastante específica, vinculada directamente a alguna sentencia, pues aquí estamos para ayudarlos. Iniciemos entonces con la presentación. Fíjense, ya vamos a pasar con lo que es la primera sentencia del año 2020. Tenemos los criterios del TCJ, esta es la actividad del día de hoy, y empecemos con las sentencias en materia de derecho laboral. Tenemos la sala de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social. El 20 de febrero del año 2020 se produce una sentencia donde una de las partes involucradas es el Country Club Izcaragua o Izcaragua Country Club. Vamos a resaltar varios aspectos. En este punto vamos a hablar sobre el subsidio para alimentación que estableció la sala o ratificó en este caso, que no tiene carácter salarial. Vamos a leer el extracto de la sentencia y posteriormente vamos a ir realizando los comentarios, ¿ok? Para que pueda ser evaluado un pago que realice el patrono al trabajador como parte de una obligación de la relación de trabajo, debe dicho pago formar parte de la contraprestación del servicio. Además, que debe ingresar directamente por el patrono al patrimonio del trabajador a causa del trabajo realizado, para que éste pueda disponer del mismo y darle el uso que a su juicio le parezca conveniente. Además de que cuando el patrono decide darle un subsidio al trabajador como ayuda de carácter familiar con la finalidad de obtener el servicio, no se puede considerar el mismo como salario, ni como parte de una obligación o responsabilidad laboral de carácter remunerativo, ya que, como bien dice el término que usó el legislador en la redacción de la norma que conceptúa el salario, el subsidio es una ayuda para la obtención de bienes y servicios por parte del patrono. María Carolina, ¿nos puedes indicar específicamente sobre qué versó esta reclamación? Sí, esta sentencia es bien interesante y, como tú decías al principio, analizó varios aspectos en materia de carácter salarial o no. Izcaragua celebra una convención colectiva con el sindicato que agrupa a sus trabajadores. Los trabajadores, estando activos, eso es una cosa bien interesante, ¿no? Que la gente cree que se reclama cuando termina la relación. No necesariamente. Este es un caso en el cual los trabajadores están activos, siguen prestando servicio dentro de su institución, pero consideran que hay unos conceptos que deben formar parte de su salario, cosa que es válida. Yo siempre digo, lo importante de la sentencia es que venga un tercero que es ajeno a la controversia y ponga orden. ¿Qué argumentaban ellos? Que la cantidad que el club le pagaba al concesionario por concepto de alimentación, porque ellos ingerían los alimentos dentro de las instalaciones del concesionario, que eso formaba parte de su salario, porque de alguna manera
ellos argumentaban por el artículo 104 que lo que paga el patrono por a través de subsidio es salario. Y la sala, ratificando un criterio ya del año 2003, que fue con el caso de Banco Mercantil, señala que los subsidios para la alimentación no son salario, porque ese subsidio lo que busca es ayudar al grupo familiar. Entonces, esto nos da hoy, siento que nos da muy buenas luces y que nosotros como empresa que estamos en una situación que damos mucho más que el cestatique socialista a los trabajadores, mi recomendación es que siempre digan que lo que se da es un subsidio de alimentación que no tiene carácter salarial, que lo que busca es ayudar a la familia y que esto siempre quede por escrito. O sea, es importante que se vea cuál es la voluntad de las partes al momento de otorgar estos beneficios. Claro, usted, la organización va a tener una charla sobre beneficios sociales y cómo implementarlo, o si ustedes los están implementando, si están verdaderamente bien diseñados para evitar el futuro impacto salarial de esos conceptos en todos los pasivos laborales, que será el próximo mes de febrero, donde se estará desarrollando esa actividad, así que vayan tomando nota para que se inscriban. Vamos a profundizar más en lo que es la naturaleza del salario y qué elementos deben considerarse para diseñar beneficios sociales y que sean verdaderamente eso, un beneficio social y no que sea un disfraz allí de salario. Fíjense que del extracto de la sentencia se rescata lo que siempre decimos nosotros en nuestras asesorías y en nuestras consultas. Cuando no se incorpora al patrimonio del trabajador y el trabajador no tiene la disponibilidad de esa suma de dinero, entonces eso no tiene carácter salarial, porque ellos reclamaban, para que más o menos entren en contexto, que lo que el club le pagaba al concesionario, ponte 10 bolívares, esos 10 bolívares debían de sumarse al salario, porque ellos obtenían un provecho o una ventaja por ese pago. Y la sala ratifica y dice no, porque para que un concepto sea salario, tiene que ingresar a tu patrimonio y tú tienes que tener la libre disposición del mismo, cosa que para el trabajador jamás veía los 10 bolívares que utilicé de ejemplo entre el acuerdo comercial entre el concesionario y el club, y donde los trabajadores ingerían sus alimentos. No, y si no me equivoco, María Carolina, me corrige si me equivoco, en esa sentencia es que la empresa había incurrido en una mora con el concesionario, sí. Entonces yo, empresa, el Club Iscaragua, no le estaba pagando al comedor, pero el comedor seguía prestando su servicio y los trabajadores se alimentaban. Entonces, ¿qué decían los trabajadores? Bueno, como tú no le estás pagando al comedor, me vas a dar ese dinero a mí, y yo, por supuesto, sigo disfrutando de ese beneficio. Sí. Evidentemente, el tribunal no procede. Para el trabajador es transparente si el club paga o no paga al concesionario. Entonces, nunca ese dinerito ingresaba al patrimonio del trabajador. Por eso la sala dice que no tiene carácter salarial. Perfecto. Veamos ahora una nueva sentencia. Ok. Aquí. Llegamos a el 20 de julio del año 2020, el restaurante Casa Farruco y otras entidades de trabajo. Aquí pues es un tema, siempre se ha discutido si la propina tiene o no carácter salarial, y bueno, esta sentencia ratifica que la propina del mesonero forma parte de su salario. Veamos el extracto. En el presente caso se pudo evidenciar de que de todo el acervo probatorio traído a los autos por ambas partes, que durante la prestación del servicio por parte del actor en beneficio de la accionada, entiéndase que actor es el trabajador y accionada es la empresa demandada, no hubo estimación entre las partes respecto a la propina devengada, por cuanto nunca fue tasada.
razón por la cual de seguida se procede a tasar la propina tomando en cuenta el valor equivalente al salario mínimo mensual decretado por el Ejecutivo, así como la calificación del mesonero. María C. Fíjate, esta sentencia es bien interesante. Siempre el caso de los mesoneros nos ha llamado mucho la atención porque los mesoneros en esa necesidad tienen una jornada muy especial, trabajan por turno, siempre reclaman horas extras, el 10%, la propina. Entonces, el salario del trabajador está compuesto por una parte fija que, ojo, y esto es cultura general para que sepa, en el pasado, algunos empleadores completaban el salario base, el salario mínimo, con las propinas que daba el cliente. Y hubo una sentencia hace muchos años donde el TCJ dijo, espérate un momentico, el salario no lo puede pagar un tercero, porque el salario es una obligación del empleador. Y en ese caso en particular, el empleador pagaba una parte, completaba con las propinas el salario fijo y la sala dijo, usted no puede que un tercero ajeno a la relación pague su obligación. Entonces de ahí quedó clarísimo para futuras relaciones y casos de que el patrono estaba con los mesoneros obligado a pagar él de su propio peculio el salario mínimo. Entonces, si uno ve cómo está compuesto el salario del mesonero, generalmente tiene su salario mínimo decretado por el Ejecutivo, más el porcentaje de las propinas, más, en algunos casos, el 10% de la factura. Entonces, lo que factura el restaurante mensualmente, a ese trabajador le corresponde un 10%. ¿Qué pasa en este caso específico de Casa Farruco? Que en el contrato, en la relación laboral, no se estableció cuál era el derecho de la propina que tenía ese trabajador. O sea, en algunos restaurantes hay la modalidad de los puntos, en este caso no se estableció. Entonces, es bien interesante la salida que toma el TSJ, porque el TSJ ve el contrato y dice, por cuanto en el contrato no está pactada cuál es la propina, entonces nosotros vamos a usar como medida el salario mínimo. Entonces, si ustedes ven la sentencia, la relación duró 7 años, 6 años, usted ve que la sala establece el salario mínimo, en el primer año fue tanto, en el segundo fue tanto, hasta el último año, y recuerdo que utilizan 9.000 bolívares como la parte que le corresponde al trabajador por esa propina. Entonces, en la sentencia vemos que dice, siendo el salario mínimo la cantidad de 9.000 bolívares, es esta la que se va a sumar a su salario mínimo más lo que corresponda del 10% en relación a la facturación. Entonces ordena a través de una experticia complementaria de fallo que el experto determine cuánto fue el 10% de la facturación mes por mes. Pero es bien interesante esa sentencia. Sí, el tema de la propina e incluso el 10% siempre ha sido discutido, ¿ok? Tanto así que, no sé si recuerdan, cuando uno antes asistía a adquirir en un restaurante algún producto, una alimento, que decía ya incluye el 10%. A raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice eso tiene carácter salarial, el de 10%, empieza uno a asistir a los restaurantes y te das cuenta que aclara, debajo del menú dice no incluye el 10%. Incluye el 10%. O hay establecimientos que te dicen aquí no cobramos el 10% para que el comensal, el cliente sepa que su propina debe ser
considerable, ya que el trabajador no va a tener el 10%. Entonces siempre ha sido un tema de discusión allí. ¿Okay? Veamos otra sentencia. Volvemos con la sentencia del Club Iscaragua y llegamos al bono de puntualidad y asistencia perfecta. Fue considerado en este caso salario. Dice, así pues, para el cálculo del referido concepto de bono de puntualidad y asistencia, debe el experto perito nombrado al respecto adicionar al salario mensual calculado desde el 21 de septiembre de 2015, fecha en que entró en vigencia el contrato colectivo, 4 días de salario básico hasta el 21 de septiembre de 2012, fecha en que culmina la vigencia de ese contrato, siendo que dicho concepto forma parte del salario mensual devengado por cada uno de los trabajadores en virtud de que es un pago regular y permanente y se integra al patrimonio del trabajador. Pero esta sentencia, este criterio no ha sido reiterado. Un caso bastante particular, el bono de puntualidad y permanencia. En otras sentencias se ha pronunciado, sí, lo ha visto como parte del salario normal. Fíjense, este caso, el de Iscaragua, que analizó el bono de asistencia perfecta, puede en algunas empresas hacer ruido. Porque, bueno, ya el tribunal dijo en este caso que era salario. No solamente salario, sino salario normal, regular y permanente. La sala en esta oportunidad hace un análisis, en mi criterio, muy superficial, porque no analiza el porqué de esa bonificación. Nosotros, a lo largo de todos los años que hemos, a través de nuestros talleres, asesoría, siempre hemos hecho énfasis en el por qué entrego yo la bonificación, qué estoy protegiendo, qué estoy resaltando ante una bonificación como la puntualidad en el cumplimiento. El por qué y el para qué. Y para qué. Entonces, si yo establezco que te voy a dar una bonificación porque, en primer lugar, déjenme adelantarles que yo no estoy de acuerdo con eso. Con una bonificación que premie la puntualidad o la asistencia. Porque cuando usted hace un contrato de trabajo, usted se compromete de que el horario es de 8 a 2 y de 1 a 5. Entonces yo te voy a premiar porque tú cumplas tu horario. A mí no me parece. Okay. Puede resultar dramático, lapidario, pero yo ahora, si usted me llega todos los días a las 7:30, eso sí lo premio. ¿Por qué? Porque usted se acostó más temprano, hizo su comidita más temprano, hizo un esfuerzo. Eso lo reconozco. Y le premio porque usted me llegó a las 8:30, a las 7:30, cuando su horario es a las 8. Pero yo no, perdóneme, yo no le voy a felicitar ni a premiar porque usted cumpla con su obligación. Porque para eso estaba el contrato. Aparto de el minuto de... Paréntesis. Paréntesis. Entonces, la sala no ve el por qué otorgo yo esa bonificación, sino que se queda en la superficie. Dice, yo te entrego esto de manera regular y permanente. Y entonces, en consecuencia, eso es salario y salario normal. No, señor. De verdad que no es así tan fácil. Yo tengo que ver el por qué y después, entonces, si te lo otorgo por la prestación personal de tu servicio, ya pasamos a un segundo plano de ver cuántas veces te lo otorgo o no. Siempre le digo, y en los talleres las personas que han estado conmigo lo han escuchado, el empleador entrega el cestatique socialista todos los meses. Ajá. Y eso es salario, es regular y permanente, te lo entrego todos los meses. ¿Y eso tiene carácter salarial? No.
¿Por qué? Porque es un beneficio social que no solamente beneficia, al trabajador, sino también a su familia. Ni que te lo otorga en efectivo. No, y es que adicionalmente esto está fundamentado en una ley, ¿ok? Que tiene todo un basamento social de la ayuda y evidentemente el beneficio de alimentación o se estatique socialista o como se vaya a denominar en un futuro, no tiene. Bueno, pero no vamos a seguir hablando para que quede para la charla. Claro, la charla de beneficios sociales. Sigamos con otra sentencia. Ay, María, sí. Ok. Nicaragua no forma parte del salario los aportes a la caja de ahorro, seguro social, paro forzoso, ni la alícuota de bono vacacional, ni la alícuota de utilidades. Se declara improcedente el aporte de la caja de ahorros como parte del salario. Asimismo, se declara improcedente las pretensiones de los demandantes en relación a que sí forma parte del salario la retención que realiza el patrono del Seguro Social Obligatorio. De la misma manera, señala esta sala que no forma parte del salario las retenciones que realicen los empleadores a sus trabajadores del régimen prestacional de empleo paro forzoso, ya que forma parte del deber del trabajador cuando se encuentre inscrito en el régimen prestacional de empleo. Y los demandantes reclaman como parte del salario mensual las alícuotas de bono vacacional y de utilidades, siendo que las mismas no forman parte del salario normal mensual por no ser devengadas como retribución a la labor prestada durante la jornada ordinaria, sino como una remuneración adicional dirigida a incrementar las posibilidades del disfrute del descanso vacacional. Además, las alícuotas de bono vacacional y de utilidades se consideran para el pago de las prestaciones sociales. Hablemos un poquito del tema de la caja de ahorro. Sí, fíjate. En el pasado sí hemos tenido sentencias que han dicho que el aporte que hace el patrono por caja de ahorro forma parte del salario. Si nosotros revisamos sentencias de años anteriores, podemos en el año 2003, 2004, 2005, sí podemos conseguir casos en que el Tribunal Supremo ha dicho que tanto la caja de ahorro, el aporte que hace el patrono a la caja de ahorro tiene naturaleza salarial y también ocurrió con los llamados fondos de ahorro. Voy a hacer un paréntesis para aclarar en aquellos casos por qué se dijo que sí tenían carácter salarial. En el pasado, el patrono hacía un porcentaje del salario del trabajador y lo depositaba en unas cuentas. Exacto. Y el trabajador aportaba un 5% de su salario y el patrono un 10%. En ese mes, después, el trabajador iba a un cajero con una tarjeta de débito y sacaba algunas veces hasta el 90% del aporte que hacía el patrono. Y ahí obtenía la disponibilidad de ese dinero. Entonces, ahí era obvio que cuando el trabajador tenía acceso a ese dinero, si él retiraba el 90%, eso formaba parte de su salario. Correcto. Y lo que no formaba parte del salario era el 10% que quedaba retenido. Extrapolando ese criterio al caso de Nicaragua, se dice, bueno, lo que el patrono paga, el aporte que el patrono da a la caja de ahorro, forma parte de mi salario. Y la sala dice, no, porque usted tiene acceso a ese dinerito a través de un préstamo que usted hace 2 veces al año y el trabajador no tiene entonces la disponibilidad del dinero. Entonces, en este caso específico del club, la sala dice no tiene carácter salarial porque eso no se incorpora a su patrimonio y esa decisión está perfecta.
Algo parecido ha pasado con el tema de las prestaciones sociales, sobre todo se vio con la ley del año 97, donde se hacían esos abonos mensuales, bueno, y todavía se sigue viendo, que hay unas causales específicas para solicitar esos anticipos y hay uno que te permite realizar más de una solicitud al año. Sin embargo, habían empresas que permitían que los trabajadores todos los meses estuvieran solicitando anticipos de prestaciones sociales. Evidentemente, al terminar la relación laboral, el trabajador se da cuenta que no tiene nada, reclamaba y decía, mira, yo quiero mis prestaciones sociales. Y lo condenaban a que tenía que volvérsele a pagar las prestaciones sociales. Si no estaban bien fundamentadas. Si no estaba bien fundamentado. ¿Por qué? Porque no aplicaste correctamente las disposiciones de la ley. Por eso es que hay que respetar los parámetros establecidos para evitar que un concepto como prestaciones sociales pase a tener carácter salarial y de hecho el monto que el trabajador retiraba posteriormente fue base de cálculo para nuevamente las prestaciones sociales. Claro, porque en esos casos algunos liquidaban los 5 días, te los daban completos, ni siquiera era un 75%, sino que te daban los 5 días. Cuando yo te estaba dando los 5 días, obviamente eso es salario. Y cuando termina la relación, si no está bien fundamentado, estás yendo en contra del espíritu de la norma. Que es el ahorro. Que la norma lo que quiere es que cuando termine la relación usted tenga algo mientras consigue un empleo. Entonces, en este caso, cuando las empresas estaban y que dando anticipo y lo que te estaban era liquidando mensualmente las prestaciones sociales, la prestación de antigüedad, entonces le dieron carácter salarial a esos 5 días y además debe las prestaciones sociales en base a esta incidencia. En el caso de Nicaragua, lo que ellos están diciendo es el cálculo de la alícuota de bono vacacional y de la alícuota de utilidades es parte de mi salario mensual. Y la sala dice, no, porque eso no entra a su patrimonio. Nadie cobra una alícuota, no, eso se utiliza para el cálculo del salario integral que va a formar parte de los cálculos para sus prestaciones sociales. Pero nadie le deposita en su quincena alícuota bono vacacional donde usted tenga la disponibilidad de eso. Entonces la sala dice, no, eso no es salario, eso no se incorpora. Primero, no es salario tajante. Segundo, no se incorpora a su patrimonio y eso tiene una razón de ser que es inflar su salario, convertirlo en salario integral para que usted al momento de que se retire tenga los ahorros correspondientes a sus prestaciones sociales. Otro aspecto que destaca me faltó, social, sí. El aspecto que destaca es que están reclamando el carácter salarial la retención del aporte, ese 4% del seguro social y el de régimen prestacional de empleo y la sala dice que eso no tiene carácter salarial. Claro, porque es que el seguro es una obligación para fiscal y el patrono se lo paga directamente a la institución, eso no pasa para tu bolsillo. Entonces, no tiene sentido pedir el carácter salarial. Perfecto. Mira, acaba de ingresar una pregunta de Silvia que está precisamente vinculado al paro forzoso que se llama actualmente régimen prestacional de empleo. Dice, en el caso de que el trabajador no haya sido inscrito en el paro forzoso, régimen prestacional de empleo, pero le retenían mensualmente, puede reclamar que es salario, eso es enriquecimiento ilícito por parte del empleador y un incumplimiento como tal de sus obligaciones. Claro, fíjense, con relación a la chica, es Silvia, una chica, Silvia, que hace la pregunta. Esos casos ya se han planteado en los tribunales, o sea, trabajadores que el patrono le descontaba mensualmente su aporte de lo que correspondía a seguro y paro forzoso, pero no los tenía inscritos. Y cuando termina la relación, se da cuenta, oh sorpresa, no yo nunca me inscribí en el seguro social, esta empresa nunca me inscribió y encima me descontaba. Entonces, págame, o sea, reintégrame todos los aportes
que me descontaste de mi salario, más los que tú omitiste, y págamelos a mí. Entonces, ¿qué ha dicho el tribunal en esos casos? Un momentico. Esa deuda no es con usted. Esa deuda es con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entonces, usted no tiene derecho a que el empleador le reintegre esos aportes. Es más, en la sentencia le oficia directamente al Seguro Social para que el Seguro Social le cobre al trabajador y le pague los intereses de mora por esa deuda que tiene del patrón, y le pague los intereses de mora que tiene, y al trabajador le explica, señor, yo a usted no le puedo ordenar el pago de ese dinerito porque eso es para que usted tenga las semanas de cotización, y él hoy no lo ve, pero el día de mañana usted va a ver que con eso tiene tantas semanas cotizadas para la jubilación. Entonces, claro, la gente... sí, la pensión de vejez, o si se queda sin empleo, le den el aporte del paro, el régimen prestacional de empleo. Pero la gente en el momento dice, pone cara larga porque lo que quería era la plata, pero al final se cumplen las disposiciones de la ley, que es que las personas tengan las semanas necesarias para su futura cotización y pensión. Cuando estabas comentando lo de tengo al trabajador prestando servicio y no lo inscribo en lo que es la seguridad social, pero sí hago los aportes, recordé el caso del famoso periodo de prueba. Sí. Muchas empresas, voy a hablar en pasado porque yo espero que eso no siga ocurriendo. No, ya, de verdad que eso ya no ocurre. Donde anteriormente eran 3 meses de periodo de prueba, entonces yo ingresaba al trabajador, pero no lo inscribía en el Seguro Social hasta que quedara fijo. Ajá, ¿y qué pasaba si ese señor al día... Te decía que no era su trabajador. Entonces te decía que no era su trabajador porque estaba solamente en periodo de prueba, cuando la obligación es desde el primer día de prestación del servicio. Sí. Yo siento, doctora, que ya ya casi no sé, ese rol ya casi no sé. No debería. No sé. Yo espero. Ok, siguiente sentencia. Veamos por acá. El salario en moneda extranjera. Ya llegamos a la sentencia de tecnología Smartmatic, que fue bastante mencionada. Sigue siendo objeto de discusión esta sentencia, y vamos a comentar ciertos aspectos de la misma. Y uno de ellos es el salario en moneda extranjera. Las partes pueden acordar que el pago de compensaciones laborales, tales como comisiones contractuales, bonos mensuales y anuales, se realicen en moneda extranjera, por lo que el experto, al momento de realizar el cálculo correspondiente, deberá respetar el cono monetario pactado por las partes en los contratos de trabajo. Antes de que nos hagas el comentario, o comentemos, mejor dicho, quiero hacer mención que ya nosotros hemos realizado 2 conferencias vinculadas a lo que es el salario en moneda extranjera y su facturación, y para el mes que viene vamos a tener nuevamente, porque verdad que es un tema que día a día pues se está implementando mucho más, sobre el pago de salario en divisa y sus implicaciones laborales. Así que contacte a su asesora de venta y vayan inscribiéndose, ¿ok? Entonces, iniciamos. ¿Qué pasó aquí en este caso, María C? Smartmatic es una de las partes. El caso de Smartmatic amerita, yo diría que 1 hora de análisis. Es una sentencia que de verdad uno la lee y la vuelve a leer y resalta y marca y subraya, porque tiene aspectos muy interesantes, no muy felices, no muy jurídicos, pero no deja de despertar, yo diría, las alarmas de las empresas en relación al tema del contrato, los pagos. Fíjate que no solamente aquí es demandada Smartmatic Tecnología de Venezuela, aquí se demanda a todo el grupo de las empresas de Smartmatic. El grupo económico. Entonces, la sentencia arranca por analizar la figura del grupo económico. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, entonces, claro, ¿por qué? Y llama la atención, aun cuando es un grupo económico,
solamente citan a una de las empresas, que es la que está en el territorio, porque si las otras que son transnacionales, habría un temazo de la citación, porque por la territorialidad, por el desplazamiento, porque tendrías que entonces comisionar tribunales extranjeros para que se efectúe la citación y vengan a juicio. Entonces, la sala dice, primero, ¿hay o no un grupo económico? Entonces llega a la conclusión de que sí hay un grupo económico, porque se dan uno de los elementos, casi todos los elementos, pero el más evidente es que todas las empresas, si usted revisa, todas tenían el Smartmatic. Entonces, ya solamente con eso, uno de los supuestos en el reglamento es que tengan la misma denominación. Todas tenían la misma denominación. Tecnología, inversiones, como lo que llaman, pero Smartmatic. Entonces, la sala analiza todo y dice, epa, aquí hay un grupo económico. De verdad, no hay duda alguna, hay un grupo económico. Y concluye que basta con que se cite a una de las empresas para que todas queden obligadas. Entonces, claro, la Smartmatic Venezuela no debe de tener los suficientes recursos, o uno presume que no tiene lo suficiente para la condenatoria final que logra este trabajador. Entonces, lo primero que le interesaba era, dime que es un grupo económico, que cualquiera que pague, paga bien, pero quien tiene los centavos es como la más grande de la corporación. Entonces, la casa matriz. Entonces yo voy a obtener una sentencia que me dice, es un grupo económico, no importa que no te haya citado, porque basta con la citación de la que tengo controlada, que es la que está en territorio venezolano, y segundo, y tercero, la que va a terminar pagando los buenos centavos, los millones de chaflán, es la casa matriz. La casa matriz. Entonces, evidentemente, pues sí reconoció lo que es el pago en moneda extranjera. Allí hay una discusión de, bueno, sí, lo condenaron, pero lo voy a pagar efectivamente en dólares o puedo pagarlo en bolívares. ¿Será que qué tasa se aplica para el pago como tal? Por aquí Pepe está diciendo, ¿es la primera vez que el TCJ condena el pago en divisas? No. Hay ya sentencias desde el año, bueno, hace mucho tiempo, pero las más recientes, vamos a decirlo así, vienen del año 2018, 2019 y por supuesto esta del año 2020. La diferencia con Smartmatic es que no hay, en teoría, un control cambiario. En las anteriores ya se llamaba DICOM. ¿Cómo se llaman nosotros? DICOM. DICOM 1, 2. No sé, ya yo no sé cuáles son los métodos, pero entonces condenaban el pago en el equivalente y se ordenaba la conversión a la tasa que estuviera vigente. Aquí no, aquí simplemente aquí se pague. No, sí, no, y además la razón de eso, doctora, además de que no hay control cambiario, es que de los contratos se evidencia que la voluntad de las partes era pagar en moneda extranjera. Entonces, siendo eso lo plasmado en las negociaciones, en los convenios, en los acuerdos, en el propio contrato de trabajo, no tienes escapatoria y tienes que pagarlo en divisa. Claro, vuelvo y digo, como en esta oportunidad no había control cambiario, y si por aquí está algún tributarista o algo que nos pueda aportar, si no me equivoco, a raíz de la ley del Banco Central de Venezuela, artículo 128 y el convenio cambiario 1 del año 2018, se estableció que si yo pacto una obligación que se pague a una moneda distinta, una divisa como tal, evidentemente debe realizarse. Ahora, si no tengo la opción, si lo pacté en divisa, pero no tengo cómo cumplir con esa obligación, lo hago con la moneda nacional. Entonces, fue como lo que se llamó, ¿será que verdaderamente se va a permitir el pago en divisa? Porque desapareció el control cambiario y surgió este nuevo convenio. Entonces, por eso es que los invito a que participen en las charlas también de tributario, porque ellos conocen bastante de esa materia. No, pero esta sentencia, la verdad que la sentencia de Smartmatic se las trae, no solamente porque el pago de moneda extranjera, sino también el tratamiento que se le hizo a los viáticos
De verdad que bueno, eso fue una locura. El tema de los viáticos merece un capítulo de análisis inclusive va en contra de lo que la misma sala ha dicho de los viáticos. Yo no les voy a adelantar, pero espero que la lean y le metan la lupa a lo que señaló la sala sobre viáticos. Claro, también hay otro criterio que está circulando allí es que, bueno, puede ser que esta sentencia sea un pase de factura por un tema Smartmatic, será un tema político, pero bueno, el tiempo lo dirá según vayan llegando también sentencias parecidas que no tengan como nombre Smartmatic, sino de otras empresas, y verificaremos si esto va a ser un criterio reiterado o no. Continuemos por acá. Aquí está lo que María Carolina les comentaba de unidad económica o grupo de empresas. La sala concluye que existirá unidad económica o grupo de empresas cuando éstas estén constituidas en un alto porcentaje por los mismos accionistas, cuestión que ocurría con Smartmatic, y en su denominación todas tienen inserta o tengan inserta una palabra que les es común, en este caso la palabra que resaltaba era Smartmatic. Verificada la existencia de un grupo económico, bastará la notificación de una de las empresas para que se entienda que todas quedaron a derecho u obligadas como tal. Y eso es lo más importante, doctora. Sí, eso es lo más importante, porque con la notificación de una quedaron obligadas todas las empresas del grupo. Sí, que eso era una de las excepciones que alegaba lo que era Smartmatic Venezuela, diciendo, no, pero es que yo soy una y esto es un grupo, entonces... Y él no fue trabajador de cada una. Y fue trabajador. Y evidentemente pues dijeron no, uno solo de establecerse que hay un grupo de empresas o unidad económica, se estableció que basta con que se notifique a una de esas entidades de trabajo para que queden obligadas todas. Llegamos a lo que es la seguridad y salud laboral. Veamos qué novedades nos trajo este año 2020 en este aspecto. Llegamos a la empresa macro comercializadora. Esta sentencia fue empezandito el año 2020 y leamos brevemente. En todo acto administrativo debe existir, entiéndase que el acto administrativo está vinculado a lo que es la actuación como tal del IMSACEL o la JERESAT. En todo acto administrativo debe existir una adecuación entre lo que se decida y el supuesto de hecho de la norma, por lo que es necesario que la administración lo pruebe. En ese sentido, no resulta suficiente señalar un número de trabajadores supuestamente afectados, sin especificar o fundamentar si ese número corresponde a la totalidad de empleados dentro de la empresa. Para no leer todo, porque esto es lo más importante, lo que acabamos de resaltar, recordemos que la LOPSIMAT, bueno, vamos a seguir un momentico, si se corresponde a un determinado departamento de la misma o si pertenecen al departamento que fue objeto de la inspección, por lo que ha quedado evidenciado que la JERESAT de Aragua haya mantenido proporcionalidad necesaria para imponer la multa. Recordemos que la LOPSIMAT establece sanciones por unidades tributarias y se va a multiplicar por la cantidad de trabajadores que estén expuestos en la empresa. Pero siempre se ha entendido que esa empresa es toda la nómina, pero la realidad es que puede ser que en un área específica, ¿no?, en un departamento específico, es donde está el riesgo o donde está el incumplimiento por parte de la empresa. Y allí no trabajan 100 personas, sino que trabajan solamente 3 o 4. ¿Qué fue lo que pasó aquí, María Sen? Bueno, cuando hacen las inspecciones no se determina un número de 28 trabajadores. Entonces, en el acta de inspección y donde lo que va a dar pie para la futura sanción, se estableció que eran 28 trabajadores. Entonces, entre los argumentos que hacen los abogados de la empresa afectada, dice, espérate un momentico, si hay un incumplimiento, en este punto específico no están siendo afectados los 28 trabajadores, que es la totalidad de la sucursal. Solamente, y entre sus argumentos, en un supuesto negado, estarían expuestos solamente 2 trabajadores, que son los que están en esa área, y si no me falla la memoria, era como un área de una cava, algo así. Entonces ellos dicen, espérate, tú no me puedes multiplicar el factor por todos los trabajadores expuestos
perdón, todos los trabajadores que tiene la entidad de trabajo, porque solamente serían 2 los trabajadores. Entonces, correctamente, y de verdad que está muy bien señalado en esa sentencia, y eso nos da pie a todos al momento de que vengan a hacerte una fiscalización. Cuando viene el inspector, que él pide la comparecencia del delegado de prevención, si no hay delegado, de algún trabajador, el representante de la empresa, tienen que estar pendientes de cuál es el número que utiliza el funcionario para el establecimiento de la multa, porque sí pueden haber incumplimientos que te afectan al universo total de trabajadores. Por ejemplo, doctora, si una empresa no tiene programa de seguridad y salud, ¿a quién afecta? A todos los trabajadores. A todos los trabajadores. Pero si al momento de hacer la inspección el funcionario constata que hay un grupo de trabajadores que no ha disfrutado efectivamente de las vacaciones, por ejemplo, que es un incumplimiento. Sí, y de los más graves. Eso no afecta, no lo voy a multiplicar por el universo, a menos que el funcionario saque una comunicación y diga, aquí hay un comunicado donde la empresa prohibió las vacaciones a todo el mundo. Si ese es el incumplimiento, afecta a 1, a 2, como máximo puede afectar a un departamento en específico, claro, pero no te va a afectar el incumplimiento a todos los colaboradores. Entonces es importante tener claro que, y esto lo utilizan mucho los funcionarios cuando llegan, ¿cuántos trabajadores tienen? Tú sabes que si tienes un incumplimiento lo vas a multiplicar por los 100, por los 50. No. Debe ser específicamente por el incumplimiento que detectó y el departamento como tal que preste servicio, salvo que sean aquellas de no notificaste los riesgos a nadie, no tienes el programa de seguridad. No tienes el programa, no lo dotaste de equipo de protección a la persona, a nadie. O sea, no tienes delegado de prevención, afecta a todos los trabajadores. Entonces va a depender. Entonces, importantísimo este caso. ¿Ok? Blindado Zulia Occidente, 4 de diciembre de 2020. La falta de reubicación de un trabajador con discapacidad por accidente de trabajo constituye una falta grave de las obligaciones del empleador y justifica el retiro del trabajador afectado. En este sentido, esta sala observa que conforme a las consideraciones realizadas, efectivamente la empresa demandada actuó de forma negligente e imprudente cuando debió, y no lo hizo, conforme al artículo 56 de la LOCSIMAT, reubicar a la trabajadora una vez reincorporada de su reposo médico en un cargo distinto o similar, pero nunca dejando que ejerciera las mismas ocupaciones laborales que venía realizando o haciendo caso omiso al diagnóstico médico, ya que no fue sino hasta el 28 de febrero de 2016 que presentó la renuncia al cargo conforme a lo alegado por esta en el escrito liberal, específicamente por haber quedado discapacitada para continuar ejerciendo dichas labores, siendo que el empleador no actuó como un buen padre de familia. Entiendo que en este caso la trabajadora que pues tiene su discapacidad por accidente de trabajo, no la reubica el patrono, tenía la obligación de reubicarla, no la reubica, sino que la vuelve a incorporar al puesto donde se generó la lesión y que evidentemente ya no tiene la misma destreza ni las habilidades que tenía anteriormente. Y ojo, si tú lees las sentencias, ves que uno de la certificación del accidente, de la investigación, de los informes del médico, se recomienda que la trabajadora tiene que ser reubicada. ¿Por qué? Porque ya no tiene el 100% de sus condiciones como las originalmente las tenía al momento de su contratación. Entonces, es importante, y esto que lo entiendan las entidades de trabajo, que si un trabajador, producto de un accidente o de una enfermedad, viene con una orden de reubicación, con una orden de limitación de las tareas, lo hagan. En este caso, la trabajadora insistía, me tienen que reubicar, nadie le hacía caso
¿Y qué hizo la señora? Se retiró justificadamente porque el patrono no cumplió con sus obligaciones. Como un buen padre de familia. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y qué trae como consecuencia que el retiro sea justificado y que la sala diga sí, es válido el retiro, está plenamente justificado su retiro, que genera el doble de sus prestaciones sociales? Se considera que es el equivalente patrimonial a un despido injustificado, entonces tiene derecho al doble de sus prestaciones sociales. Sí, de hecho la LOPSIMAT establece que cuando, si no me equivoco, es el 101 del LOPSIMAT o del reglamento de la LOPSIMAT, que establece lo de la reubicación e indica que el patrono tiene que hacer todo cuanto sea necesario para garantizarle a este señor un nuevo puesto para el cumplimiento o adaptado a sus nuevas condiciones físicas o psicológicas, dependiendo de qué tipo de discapacidad estemos hablando. Tanto así que menciona que hay que trasladar, si es necesario que yo deba trasladar trabajadores de un departamento a otro, hay que hacerlo con tal de que esta persona pueda reincorporarse a las actividades, no en esas actividades laborales. De acuerdo a sus nuevas competencias residuales. Es correcto. Esta sentencia de verdad se la recomiendo y debemos estar pendientes porque lo que está de por medio es la salud del trabajador. Entonces, con esto no se juega. Es así. Accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prueba. El IMSACEL, esto es una empresa de tecnología Smartmatic, continuamos con el caso de Smartmatic. Muchos supuestos. El IMSACEL es el único organismo competente para emitir la certificación del accidente o enfermedad ocupacional, según sea el caso, estableciendo la graduación del daño sufrido por el trabajador. Sin el documento de certificación, no procederán las indemnizaciones previstas en la LOPSIMAT, así como tampoco lucro cesante y daño emergente. Yo creo que este es el único aspecto que no ganó el trabajador y, oye, lógicamente no podía ganar. No podía. Él alega que se fue de viaje para México, bueno, no importa el país, se fue de viaje y empezó a tener una tensión en el ocular. Fue al oftalmólogo y le recomendó reposo, parece que había tenido como pérdida parcial de la vista, no recuerdo exactamente, pero sí, en accidente laboral, bueno, pude haberlo demandado, pero nunca lo denunció. Ni lo certificó, ni se hizo la investigación, o sea, él lo incluyó postdata. También pido un accidente de trabajo. Por si acaso se acuerdan de mí. Pero no, la sala ahí ajustada a derecho dijo no, perdóname, para yo considerar primero que sea un accidente, tiene que haber mínimo la certificación del IMSACEL. Es correcto, entonces evidentemente no procedió como tal la reclamación y ratifica que es el IMSACEL el ente encargado de certificar las mismas, ¿ok? Y por supuesto establecer el grado de discapacidad. Llegamos acá y esta creo que es la última sentencia y tiene que ver con la gobernación del Estado Bolivariano de Aragua del 16 de diciembre del año 2020. Accidente de trabajo, enfermedad profesional, prueba. En los casos de reclamo de indemnización por enfermedad profesional, no basta por sí sola la demostración del estado patológico que tenga la trabajadora. Es necesario determinar el tiempo efectivamente laborado y de exposición a los factores de riesgo, frecuencia, repetitividad y continuidad, entre otros, para establecer si la patología está vinculada con la enfermedad ocupacional demandada, vale decir, demostrar el nexo causal. Este es el caso de una trabajadora que prestaba servicio, ingresó a prestar servicio en una escuela, ¿no?, en el área de mantenimiento, y a los 7 meses de estar laborando se va de reposo. Y pasa de reposo más de un año. 3 años estuve de reposo, si no me equivoco. Y resulta que ella demanda de la enfermedad. Entonces, esta sentencia de verdad a mí me encanta, porque por primera vez le ponen el punto a las IES como es. En primer lugar, el levantamiento de la información ya no se hace en el sitio de la prestación del servicio, porque ese sitio ya no existía. Entonces, se hace la investigación de la enfermedad
en las instalaciones administrativas de la gobernación. Ustedes me dirán. Nada que ver. O sea, yo necesito en una investigación de un accidente o una enfermedad trasladarme al sitio, revisar, preguntarle a los compañeros, usted vio, usted hace el mismo trabajo, o sea, tiene que haber un procedimiento correcto para que yo llegue a la conclusión exacta. No, aquí se hizo la investigación. El funcionario del IMSACEL la hace en las instalaciones administrativas de la gobernación, por un lado. En segundo lugar, se fundamenta en lo dicho solamente por la trabajadora. Es mi versión, no hay nadie que la contradiga. Entonces, yo tengo que preguntar, investigar. Es más, en los procedimientos te dice de investigación que si el cargo de la trabajadora desapareció, entonces busco el cargo que hacía esa persona en el pasado. Aquí no, aquí solamente fue la versión unilateral de la trabajadora. Sí, es una enfermedad. Eso no puede ser esto. No, y aquí también el Seguro Social había emitido una certificación de los reposos. No, y había validado el reposo, pero hasta dijo que la discapacidad era del 5% y combinaba a la trabajadora que se reincorporara a su puesto de trabajo. Y ella permaneció consignando reposos hasta que finalmente el IMSACEL se traslada a hacer la investigación con la versión de la trabajadora a un lugar donde ya no existía, o sea, se traslada a otro sitio, un área administrativa, como indicaba María Carolina, y dice que tiene una discapacidad sobre el 30-20%, no recuerdo el porcentaje. Entonces, el tribunal definitivamente dice, esto no procede para nada. Además, dice, ¿cómo se va a generar una patología de esta magnitud cuando esta persona ha trabajado solamente 7 meses? Entonces, ahí ve el grado de el riesgo que tiene que tener el trabajador. Por eso dice la frecuencia, la duración, los movimientos repetitivos, para ver si eso de verdad genera una patología de esta magnitud. Bueno, de hecho la institución solicitó la calificación del despido y la Inspectoría del Trabajo se la acordó. Claro, porque era un abandono de trabajo evidente. Es correcto. Y esas pruebas sobre el abandono de trabajo que hizo la inspectoría, en el caso de la enfermedad no fueron valoradas y la sala dice, no, sí tenías que verlas. Evidentemente, y por supuesto no procedió ninguna demanda por ni accidente no, declaran ni enfermedad, con lugar el recurso de nulidad. De nulidad, porque fue un recurso de nulidad por parte de la gobernación. Entonces, aquí tengo 2 preguntitas, vamos a ver. Una nos las está haciendo Martina García, dice, buenos días, en mi empresa nos otorgan un bono de asistencia perfecta. Entonces, ¿esto es salario? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque recuerden que el bono de asistencia perfecta, ¿qué me está premiando? ¿Qué me está reconociendo? Que cumplí mi horario, no está relacionado con la prestación efectiva del servicio. No permitamos o no nos demos esa mala interpretación de que es forma regular y permanente, entonces todo lo que es regular y permanente es salario. No, estudiemos un poquito, veamos la profundidad del por qué estoy haciendo. Entonces en nuestro criterio no es. Y por eso es que no pueden perderse la charla de beneficios sociales del mes de febrero. Tengo aquí a Silvia. Hola, tengo entendido que tendrán una conferencia sobre condiciones de salud y seguridad de los teletrabajadores. ¿Cuál es la fecha? Silvia, a ver, de los trabajadores, a ver si la tengo por aquí. Es el 27, es la semana que viene. También les recomiendo esta charla. ¿Qué charla no les voy a recomendar yo? Esta conferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, cuando hablamos de seguridad y salud de los teletrabajadores, nos los imaginamos siempre sentados frente a la computadora. Ay, bueno, no, eso es riesgo disergonómico, no te preocupes. Pero es que hay otra serie de riesgos que están allí. Tenemos riesgos psicológicos bastante interesantes. Y bueno, ¿qué pasa si se cae dentro de su casa? Cuando se levantó al baño, ¿es un accidente o no? Porque estaba dentro de la jornada. Eso lo vamos a conversar en la conferencia del miércoles de la semana que viene, es decir, el día 27. Están cordialmente invitados. Déjenme chequear a ver si queda alguna otra pregunta, porque si no,
pues culminamos nuestra actividad esperando que haya sido de su agrado. A ver, bono de asistencia perfecta, la conferencia. María Guadalupe, buen día, los felicito. Este Zoom podría ser escuchado nuevamente, está siendo grabado. Pues sí, está siendo grabado, lo de volverlo a escuchar, pues tendría que comenzar con las asesoras porque esa parte sí la desconozco. Pero por lo menos está grabado. Pero es de que está grabado, está grabado. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de dar por terminada la actividad. Espero verdaderamente que les haya... No, esto es apasionado, de verdad. El hablar, yo siento que a las personas, a los operadores de recursos humanos, el discutir los casos, el oír los nombres, el saber qué hubo detrás de esa decisión, le queda más, mucho más. Es la forma práctica del derecho laboral. Y de verdad que esto es apasionante. Bueno, estoy viendo que no hay más preguntas. Para nosotras ha sido un placer realizar esta como actividad, como siempre, compartir con ustedes. Y bueno, espero verlo en las próximas conferencias, ya sea de tributario, de seguridad y salud y laboral. Sí, la verdad que esto es una ventana en medio de las circunstancias de acercamiento, de compartir. Si ustedes quieren algún tema en específico, escríbanos por las redes y digan, miren, yo quiero que hablen de tal punto y nosotros lo organizamos. Nosotros estamos para eso y lo disfrutamos. Ustedes no se imaginan las tertulias que tenemos analizando casos. Entonces, aprovechennos, escriban, digan, mira, María C., Lourdes, queremos este tema y nosotros lo armamos. Pero de verdad, nuestra función es asesorarlo. Es así. Fíjate, aquí tenemos a Sistema 1. Buenos días. Acerca del programa de bioseguridad, ¿darán alguna charla, curso o conferencia? Tenemos una charla que se llama Bioseguridad en tiempos de COVID. Por supuesto, hablamos un poquito de todo este tema de pandemia y desarrollamos lo que es el contenido del programa de bioseguridad fundamentado en lo que es la Providencia 060 del IMSACEL. Allí establecemos cuáles son los criterios que deben ser desarrollados y que por supuesto siempre deben estar apoyados a una persona especialista en materia de seguridad. No, pidan la conferencia. La charla, esa es una charla, esa es la conferencia. Pídanla y la montamos rápido, de verdad. Rápido. Antes de cerrar, que nos vamos a despedir. Publicidad. Fíjense, hay un tema bastante importante. Yo no sé si alguna de las empresas que están aquí participando tienen relación con los trabajadores bajo la modalidad de delivery. Vamos a tener una conferencia en febrero porque esa situación la estamos viendo, es bastante delicada. Son trabajadores, no son trabajadores, son independientes. Mira, aquí se va a poner orden en lo del delivery cuando Dios no lo quiera, pero va a ser así, ocurre un accidente. Y ahí vas a ver que todo el mundo va a montarse en un autobús por el tema de la salud, porque son unos transportistas. Pero no me des más detalles, nos vamos a ver en la conferencia. Un placer estar con ustedes, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias.